Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Bien? ¿Mal? ¿Tristes? ¿Alegres? ¿Enojados? En Marcos capítulo 9, versículo 24, nos resalta, válgame la expresión, una especie de expectativa de un padre que las situaciones no estaban muy bien. El problema de salud de su hijo no le permitían estar completamente estable. Se encontraba ahí frente a frente con Jesús y expresa unas palabras que reflejan un aspecto positivo, pero de alguna manera también reflejan un sentido negativo en su vida. Marcos capítulo 9, versículo 24, podemos ver aquí cuando todo anda mal. Marcos 9, 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Quizá un juego de emociones en este padre. Cuando le dicen que si creía, él dice: sí creo. Pero al mismo tiempo, después de expresar su deseo de que su hijo estuviera sano, él dijo: creo. Pero después yo creo que de un momento de silencio y con un cambio de expresión en su voz, empezó a decir: ayuda a mi incredulidad. No sé si en alguna ocasión nos hemos expresado así cuando nos dirigimos a nuestro Dios, a nuestro Señor en oración, y queremos creer, queremos confiar en Él, pero muchas veces dudamos y nuestras expectativas no son precisamente lo que refleja a un cristiano que tiene una total confianza en Dios. No siempre es fácil vivir por fe. Oramos, pero parece que como si no sirviera para nada. Da la impresión de que el malo prospera y el justo sufre. ¿No han pensado en alguna ocasión así? ¿Por qué parece que Dios no hace nada? ¿Por qué parece que Dios no nos escucha? Porque eso no es así, eso no es cierto. Es una creencia que muchas veces llegamos a tener porque nos volvemos débiles. Cuando tratamos de enfrentar situaciones complejas, difíciles, nos volvemos débiles y perdemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué parece, recalco nuevamente, por qué parece que Dios no hace nada al respecto? Hermanos, notemos en el caso de Habacuc, y vamos a ir precisamente al pasaje, al libro que tiene este mismo nombre. En Habacuc capítulo 1 nos menciona la experiencia, la situación, la expectativa que vivía este personaje, Habacuc, en lo que respecta a esto, cuando todo parece que anda mal, cuando todo anda mal. En Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4, nos menciona esta primera parte en la vida de Habacuc. Dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo? Vean, quiero que pongamos mucha atención en el sentir, en la expresión de Habacuc cuando estaba expresando estas palabras, y básicamente son preguntas, quizá una especie de reclamo hacia Dios, y expresa y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Percibimos las emociones de Habacuc? En este versículo, en estos 3 versículos que acabamos de leer, vemos el reflejo de una persona desilusionada, una persona angustiada, una persona, valga la expresión, deprimida. Esa era la situación en la que se encontraba Habacuc. Pero Habacuc hizo 3 cosas importantes, 3 acciones personales que fueron determinantes para transformar esa manera de pensar, esa actitud que muchas veces también se refleja en nuestras vidas.
Este era el caso de Habacuc. ¿Pero qué hizo Habacuc? Si analizamos estos versículos que acabamos de leer, en esa agonía, en esa desesperación, en esa angustia en la vida de Habacuc, podemos percibir que su desesperación lo lleva a clamar a Dios. Esas preguntas que acabamos de mencionar, en especial en los dos primeros versículos que leíamos, el versículo 2 y el versículo 3, resaltan la angustia de este hombre y que expresa esa oración, ese clamor hacia Dios para que Dios dé respuesta a esta inquietud. Los problemas. Vaya, ¿cuándo dejaremos de tener problemas, verdad? Los problemas que se estaban viviendo en los tiempos de Habacuc eran tremendos. Hablamos de violencia, hablamos de injusticia, hablamos de destrucción, hablamos de rencilla y hablamos de contención. Son cosas que, válgame, son terribles, y vaya, eso es lo que vivió Habacuc en ese entonces. Por eso su angustia, por eso su desesperación. Pero no estamos muy lejos. Es exactamente lo que él vivió, es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que de alguna manera estamos experimentando quizá la misma sensación que Habacuc vivió en ese entonces. Pero Dios le da valor a esta oración de Habacuc. Y vaya, otro problema que había en ese entonces era la ley no se cumplía. Junto con todo esto estaba la amenaza del imperio babilónico. Vaya, para juntar algo más, para encontrar más problemas. La amenaza del imperio babilónico, que era prácticamente una fuerza en ese entonces. Pero adentro y en medio de todo ese tipo de circunstancias, Dios le da una respuesta. Vayamos al siguiente versículo, en Habacuc capítulo 1, en el versículo 5, y vean la respuesta de Dios a la situación de Habacuc. Habacuc 1, 5 dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creéis. Bueno, tengo una expectativa muy especial, una expectativa maravillosa. Y si lo analizamos de una manera especial, nos daremos cuenta que todo lo que estaba viviendo Habacuc en ese entonces, y toda la nación de ese entonces estaba experimentando estas palabras de motivación, de aliento de parte de Dios, pues eran muy claras, muy especiales y muy significativas. Pero recalco algo importante en la vida de Habacuc. Esta acción personal en la vida de Habacuc, yo creo que fue determinante para recibir esta respuesta. Y vaya, nos lleva muchas veces después de esos momentos de desesperación, de esos momentos de angustia, de esos momentos de crisis en nuestra vida, y como decía, son expectativas, situaciones lamentables que de alguna manera estamos viviendo en estos momentos, en la actualidad. Pueden llevarnos a momentos de desaliento, como en el caso de Habacuc, de tristeza, de angustia, de desesperación. Yo no sé si alguno de ustedes, tanto aquí en el templo, en la iglesia, o en las diferentes personas que nos ven en las redes sociales, ¿en qué situación se encuentran en este momento? Habacuc clamó a Dios en oración, en su angustia, en su desesperación, y recibió respuesta de parte de Dios. Y esto nos lleva a la segunda parte. Regresemos a Habacuc. Y me gustaría tomar 3 versículos. Voy a tomar 3 versículos salteados de este pasaje. Ya no estamos en Habacuc capítulo 1, vamos a pasar al capítulo 2. Habacuc capítulo 2, y vamos primeramente al versículo 4. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc expresa un sentido diferente a lo que él estaba viviendo, a lo que él estaba experimentando mientras veíamos la primera parte de esta reflexión. Vean las palabras de Habacuc. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay una actitud diferente en Habacuc.
Ya no hay esa desesperación, esa angustia. Hay una expectativa de criterio, de disposición a avanzar, de determinación a seguir adelante, de una forma de decisión a salir y responder y salir de la crisis en la que se encontraba en ese momento. Pero vamos a los siguientes versículos. El siguiente versículo que quiero que tomemos en cuenta es Habacuc capítulo 2, versículo 14. El versículo nos dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Nuevamente aquí Habacuc da una expectativa diferente a la que estaba viviendo al principio, en esta primera etapa de su vida. Recalco nuevamente este versículo, dice: porque la tierra será llena del conocimiento, y aquí hay un término muy especial, dice, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y el versículo 20, vamos a Habacuc capítulo 2, en el versículo 20, vean nuevamente este sentido de expresión en la vida de Habacuc. Dice la palabra del Señor, Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habla de desafío, habla de reto, habla de disposición de seguir adelante. Ya no es el mismo Habacuc que estaba deprimido, desalentado. Las palabras de Dios lo llenaron de motivación, lo llenaron de disposición a seguir adelante. En lugar de alejarse de Dios, Habacuc fue a orar, meditar y a esperar en Él. Y recalco nuevamente esto: fue a buscar a Dios, no a alejarse de Él. Desafortunadamente, por naturaleza, la tendencia es lo opuesto. La tendencia es cuando estamos en desaliento, cuando estamos sufriendo, cuando aparentemente no recibimos respuesta de Dios, cuando creemos que Dios está ausente, es precisamente cuando más necesitamos buscar a Dios. Pero recalco, por naturaleza hacemos todo lo contrario, nos alejamos de Dios. ¿Y qué sucede? Pues no recibimos respuesta. No hay aliento en nuestra vida, no hay esa disposición que Dios pone en nuestra vida para seguir adelante, para ser triunfadores y lograr expectativas importantes en nuestra vida. Eso pasó con Habacuc y salió airoso. Dice aquí claramente la palabra de Dios en estos 3 versículos que acabamos de leer: el que confía en sí mismo y el que confía en Dios. Habacuc confió en Dios, no confió en él mismo, confió en Dios. Y eso le permitió acercarse a Dios y no alejarse de Él. Y eso es una expectativa importante en el versículo 4. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice aquí, por la fe vivirá, confiando completamente en Dios. No existía la gloria de Dios como en nuestros días. El versículo 14 lo resalta: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Vean el sentido de esto, de que la gloria va prácticamente a cubrirlo todo. En ese entonces no se percibía esa expectativa, pero lo visualizó bien Habacuc, porque percibió lo que Dios estaba tratando de hacer en su vida y en la vida de todo el pueblo. Y también en la actualidad, todas las situaciones en las que estamos viviendo, Dios tiene expectativas importantes en nuestra vida y nosotros tenemos que responder a cada una de ellas. Hermanos, si miramos circunstancias, cada una de las circunstancias que estamos viviendo, nos daremos por vencidos si no buscamos a Dios. Pero por el otro lado, si miramos a Dios por fe, nos animaremos y seremos victoriosos. Eso lo vemos en el versículo 20 que leíamos hace unos momentos. Pero si miramos a Dios, Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Ahí están las expectativas en la vida de Habacuc, en la vida del pueblo de Dios en ese entonces, en nuestra propia vida, en la actualidad, en estos momentos que estamos viviendo. Entonces Habacuc, en primer lugar, oró. En un momento de desesperación, Dios respondió y lo llevó a meditar en las palabras de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué hizo Habacuc? Cantó.
¿Sí? ¿Cantó? Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, en el versículo 2. Vamos a tomar los versículos también salteados en este pasaje. Vamos al capítulo 3, Habacuc 3, versículo 2, 17 y 19. En el versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y el versículo 19 dice: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Un momento de alabanza, de canto delante de Dios. Un cambio radical, un cambio total en la vida de Habacuc. Primero estaba desesperado, después hubo firmeza en su vida, y posteriormente una disposición a alabar y glorificar el nombre de Dios. Qué maravilloso es esto. Habacuc está totalmente cambiado. En lugar de quejarse, alaba al Señor. Si alguien debe andar por fe y regocijarse en el Señor, es la iglesia cristiana. Si en estos momentos estamos en un mundo de crisis, en un mundo de violencia, de desesperación, de tragedia, la iglesia debe de estar totalmente confiada en Dios. En lugar de quejarnos, alabemos a Dios. Sin embargo, dudamos, nos quejamos, nos adelantamos a Dios y criticamos lo que Él hace. Entonces, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a una crisis. Es decir, no podemos llevar a cabo los pasos que llevaba Habacuc en su vida. Porque en primer lugar, al no clamar a Dios en oración, no lo escuchamos. Al no escucharlo, no hay firmeza en nuestra vida con la convicción que Dios nos da. Y si no hay esa convicción, no llegamos hasta donde llegó Habacuc, a alabar y glorificar a Dios, cantar alabanzas delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. De los problemas en la vida de Habacuc sacamos 4 cosas importantes. Y me gustaría que pusieran mucha atención en esto. En la expectativa y en las experiencias de Habacuc, en lo que acabamos de ver prácticamente en todo el libro, vemos cosas muy importantes. En primer lugar, aquí vemos algo importante: admitir los problemas, hablando de los problemas de la vida, y en este caso, en el caso de Habacuc, y bueno, en la situación de todos y cada uno de nosotros, los problemas hay que admitirlos con sinceridad. Tenemos problemas, estamos sufriendo las consecuencias de esos problemas, pues hay que admitirlos, hay que reconocer los que están ahí. Muchos no pueden salir de esas crisis, no pueden salir de esos problemas porque sencillamente no lo aceptan. En segundo lugar, hay que hablar al respecto de esos problemas con Dios, como lo hizo Habacuc. En tercer lugar, si alguien, y en este caso, si alguien lo pudo hacer, y en este caso fue Habacuc, hay que esperar silenciosamente en oración y meditación de la palabra. Y en cuarto y último lugar, resaltando los problemas que hay en nuestra vida, hay que escuchar y obedecer cuando Dios habla. Que no se nos olviden, hermanos, en esos momentos de crisis en nuestra vida, en nuestro mundo, alrededor nuestro, estos 4 puntos que acabamos de mencionar en lo que respecta a nuestros problemas, hay que llevarlos a cabo para salir de estas crisis en nuestras vidas. Nunca huyamos de las dificultades de la vida, hay que enfrentarlas. Si analizamos lo que acabamos de ver en esta parte de la palabra de Dios, Dios nunca le dijo a Habacuc que le iba a quitar los problemas. Dios le dijo que le iba a dar todo lo que él necesitaba para enfrentarlo. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Nunca huyas de las dificultades de la vida, porque Dios quiere usarlas para fortalecer tu fe. Nunca tendremos una fe fortalecida, nunca seremos hombres y mujeres de fe si no enfrentamos los problemas, si no enfrentamos las pruebas. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. ¿Me explico?
Has vivido muchos momentos en la luz, que has disfrutado, te has gozado, te has vislumbrado. Pero llega el momento en el que debes de poner en práctica todo ello. Todo lo que has aprendido en el momento de la luz, úsalos en los momentos de tinieblas. Como lo expresó Habacuc en el capítulo 2, en la segunda parte del versículo 4. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Eres justo? ¿Eres hijo de Dios? Pues el justo por la fe vivirá. Ánimo, hermanos, y que el Señor les siga bendiciendo.